Bueno, Dieter, bienvenido. Buenos días, Federico. Señor director, bien hallado. ¿Qué tal? Buenos días. Se ha cortado el pelo. Esto, como nos sigue la gente en YouTube... Hay que rejuvenecer. Bueno, hay que hacer lo que se pueda. Sí. Pero estaba, precisamente, además, hace unos días publicaba en El Mundo Joaquín Manso, digamos, una crónica de sobrevuelo por Múnich. Estuve en Múnich. Y la impresión que daba, y ahora me estaba diciendo... corregido y aumentado, es que España se ha convertido en el leproso de Occidente. Pero por voluntad propia, es decir, hay una vocación clara de exhibir nuestra soledad, de exhibir nuestra discrepancia. Antes mencionaba Santiago, yo creo que con acierto, el episodio de 2003, cuando Zapatero no se levanta al paso de la bandera, que es un gesto simbólico, pero que luego se materializa en la retirada de las tropas de Irak. Y ese fue un punto de inflexión en el que España abandona la clave de bóveda de nuestra política exterior durante la democracia, que es el vínculo atlántico. Sí. Es decir, así fue con UCD, así fue con Felipe González y así fue de manera muy decidida con José María Aznar. Y desde ese momento hay una ambigüedad táctica, especialmente desde luego con los gobiernos del Partido Socialista. Pero claro, lo que sucedió ayer, la exhibición de la discrepancia en un punto clave para Estados Unidos, es una cosa que difícilmente tendrá retorno, sobre todo porque se acompaña de otra cosa que efectivamente se visualizó en Múnich y ayer quedó muy clara, que es nuestro aislamiento respecto de nuestros aliados necesarios, respecto del entorno con el que necesariamente compartimos intereses, que son nuestros socios europeos. Es decir, uno puede no estar de acuerdo o uno puede estar en determinadas circunstancias de política interna, como puede estar, por ejemplo, Giorgia Meloni, pero no exhibe su discrepancia. Ayer Margarita Robles salió a presumir de ello. Igual que Sánchez, cuando fue a la cumbre de la OTAN, no se conformó con decir que no estaba de acuerdo con el 5%. Lo dijo él y no lo dijo ningún otro de los 32 socios, sino que se tuvo que hacer la fotografía escenificando la discrepancia. Con 1,5 metros de distancia. Bueno, la información que tuvimos en Múnich, en reuniones privadas con muchos de los grandes líderes, es que desde ese momento España no ha vuelto a tener interlocución directa en materia de defensa con nuestros socios. Es decir, se entiende que eso provoca una quiebra de la confianza que solo España puede volver a revertir. Solo España puede devolver al punto en el que se encontraba. El problema que tenemos es que en la circunstancia actual, Rusia, que está en una situación crítica, está exhausta económicamente, militarmente, políticamente, el ataque de Irán le afecta también de manera muy directa, en cualquier momento puede activar las turbulencias en el Sahel, porque en el norte de África, en todo el espacio que hay entre el Magreb y los países subsaharianos, quien domina es Rusia. Sí, en cualquier momento nos podemos encontrar con un problema en nuestra espalda. Y entonces vete tú a pedir ayuda. Es que es imposible explicar la posición de Pedro Sánchez y del Gobierno de España ahora mismo en el contexto internacional sin nombrar a la persona que has citado tú antes, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Porque cuando se habla de los nuevos socios del Gobierno de España, no quiero decir España, aunque es España, de los nuevos socios de España, es que son socios de verdad. Sí, porque son los socios con los que el expresidente del gobierno y presidente en la sombra o asesor de Pedro Sánchez ha estado haciendo los negocios, que ayer ya por fin reconoció que ha estado sacando la pasta, aunque no quiso decir el resto de clientes. Cuando se le preguntó, ¿pero cuáles son sus clientes? No. Es que si no los van a señalar. Ya. Ayer tuvimos ya una advertencia muy severa porque uno de los personajes que intervino, Lindsey Graham, no es un senador cualquiera. Es el representante del Partido Republicano como voz más autorizada en Europa. Es decir, se le escucha en la Casa Blanca, pero se le escucha sobre todo en Europa, como la persona a la que los socios del vínculo atlántico tienen como referencia del Partido Republicano, en este caso como pasó durante años con Vernon Walters, pasaba antes en vida de Franco, y venía Vernon Walters y Franco le decía lo que no le decía a nadie. Pues Lindsey Graham juega un poco ese papel ahora, y el tuit de ayer de Lindsey Graham es tremendamente importante. No es una cuestión de un exaltado, él ya estaba ahí antes del movimiento. Y con un elemento, yo he visto que él ha estado aquí. Él ha estado en España. Dice, yo he estado ahí cuando era piloto de caza, de verdad, militar de carrera. Y dice, yo adoro al pueblo español, es una gente extraordinaria. Cuando he estado allí en plena Guerra Fría, en lo más difícil, es una gente estupenda. No hay que confundirlo con su gobierno. Pero
Y entonces dice, bueno, prácticamente lo que decían otros, sí, hay que echarlo de la OTAN. Y si me permite, después de la información que has dado de las reuniones que mantuvisteis y de la información que pudisteis recabar en Múnich, adquiere más valor, si cabe, esa conversación de 30 minutos que tuvo Marco Rubio con Alberto Núñez Feijóo. Yo cuando escuchaba el otro día al Partido Popular decir que era como avalar al nuevo presidente o una manera de una investidura, digamos, precoz de un nuevo presidente, me pareció una exageración por parte del Partido Popular. Pero ahora que nos estás contando esto... A ver, el documento marco con el que el Partido Popular sitúa los pactos con Vox tiene muchos elementos que recuerdan al discurso de Marco Rubio en Múnich. Es realista. Fue un día, exactamente, lo dice el realismo con valores. ¿no? Sí, el realismo con valores. Tal cual. Se publica este documento marco al día siguiente o a los 2 días, no recuerdo bien, de un artículo de Feijóo en ABC, que tiene también algunas de las vigas maestras. Sí, y yo creo que cita directamente a Marco Rubio. Lo que bueno, es que además Marco Rubio te hace lo mismo que Vance, pero educadamente, y en español, y encima es cubano, y por lo tanto es amable, cae bien, es simpático, pero el núcleo es el mismo. Es decir, Estados Unidos no va a seguir pagando vuestra seguridad. El núcleo de valores es el mismo. Y en el mismo contexto de la reunión, recordad, es que fue la última vez que estuve en la tertulia, con los disidentes cubanos de Estados Unidos, dándoles una información en España muy relevante sobre lo que era exacto. Pero ahí enlaza directamente con lo que decías tú de Zapatero, ¿no? Cuando lo primero que hace, la primera rueda de prensa que dio Trump, cuando después de tomar posesión, yo creo que la misma noche. ¿Os acordáis que hubo cierta chanza porque parecía que se había equivocado? Spain is a BRICS country. Cuando dijo que España es un país de los BRICS. Sí, de los BRICS. No, aquí lo que notamos de equivocar nada, te había retratado con toda la intención. Y déjame añadir una cosa, a propósito de Zapatero. Cuando Zapatero hace eso, que además era un desfile español, todos los años hay un país invitado. Entonces, claro, tú no puedes hacer el feo a Estados Unidos porque estás haciendo el feo, haciéndolo extensivo a los países invitados. No sé si era Francia ese año o el propio Estados Unidos, cualquiera. De los aliados no tenemos tantos, aliados militares, de verdad. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace? Él acoge una idea que es de Jomeini, que llamaba la Alianza de Civilizaciones. Sí. Eso lo inventa Jomeini. Jomeini, desde que llega al poder, pues lo llevan los franceses, lo ponen allí, y luego se han arrepentido. Ahora, en Bataclan se arrepienten. Bueno, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, hay que hacer una alianza de todos contra el gran Satán. El gran Satán es Estados Unidos. Nadie le hace caso, excepto un país. Zapatero rompe, no solo simbólicamente, realmente, al retirar las tropas de Irak, en contra de los plazos que él mismo había dado en las Cortes. Se van. Las tropas españolas desfilan para despedirse, los polacos que estaban con ellos y se quedan solos en las trincheras, tiran plumas de gallina al paso de los españoles, algunos desfilan llorando de vergüenza, porque era de vergüenza, y este tío hace la Alianza de Civilizaciones con Erdogan. Cambia todo el vínculo atlántico que decías, que es la clave de bóveda de España dentro de Occidente. Bueno, tradicional amistad con los países árabes, sí, pero Franco no se equivocaba. Las bases aquí las puso Eisenhower, no las ponía Ataturk. Bueno, ¿y qué es lo que hace entonces Zapatero? Volar todos los puentes. La diplomacia española deja de actuar porque ya no actúa en lo que es su ámbito natural, que es la Unión Europea, etcétera. Lo mismo Zapatero, lo mismo que este mendrugo, pues también presumía, no porque en Europa, porque soy feminista, porque tal, no. España se convierte entonces en un apestado. Por desgracia, cuando llega Mariano, no revierte prácticamente nada, hace algo distinto, no radicalmente contrario, ni cambia a los embajadores, ni hace nada de nada, porque Mariano ha sido una calamidad, un desastre para España. Pero claro, cuando vuelve es Zapatero corregido y aumentado, y con un problema además añadido. A Zapatero le coge la crisis económica, si no todavía gana las elecciones. Pero este se ha encontrado sin mayoría parlamentaria, sin mayoría de nada, con un odio popular como no ha tenido ningún presidente del gobierno, y se refugia con la Asociación Socialista Islámica de los titiriteros de los Goya. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué está haciendo? Subir la apuesta. Y como él sale en la tele, que es lo único que le interesa, el otro día estaba agradecidísimo a Susan Sarandon.
una vieja pelleja que te dice que ha visto unas fotos, que a ver si se lo cuenta alguien, de unas mujeres que llevan fotos de sus hombres que son presos políticos en España, los etarras. O sea, una lerda, una tarada. Esto es el aval intelectual de Sánchez. Se mueve así. Y dice, hombre, no puede ser así. Es así. Zapatero ayer en esa comparecencia, y si os parece entramos de lleno en lo que sucedió ayer en el Senado, que para mí desde luego es la otra gran noticia del día a nivel en España desde luego, habla precisamente de Feijóo desde el primer momento, y para criticar más la política desde la oposición que está haciendo Feijóo, alaba a Mariano Rajoy. Fue uno de los capítulos más destacados de esa intervención, en donde él además recurre también a la Alianza de Civilizaciones precisamente para tratar de desmentir una información publicada por El Debate que le situaba en determinados lugares, en determinadas fechas un poco comprometidas. Bueno, pero habló hay que decir de que le bulos. determinaba por la UCO. O sea, Hoy no ya, es que en su caso la hoy UDEF, ya, en este hoy caso, ya la hay UDEF, varios periódicos que le sitúan directamente a las puertas de la Audiencia Nacional. El Debate es uno de ellos. También el ABC dice Zapatero solo pasaba por allí, pero dice que las respuestas de Rodríguez Zapatero, sobre todo en la parte del interrogatorio que le hace Maillo, el senador del Partido Popular, que la verdad es que estuvo muy bien, adelantan anticipadamente su defensa frente a una posible investigación judicial. Y un aspecto que pasa un poco inadvertido, porque fueron muchas preguntas, mucho tiempo de sesión, es el momento en el que él explica que llama al presidente de la Audiencia Nacional para interesarse por la declaración del pollo Carvajal. Fue uno de los momentos en donde ayer le preguntaban, ¿y usted por qué tiene que llamar al presidente de la Audiencia Nacional? Bueno, pues para tratar de desmentir, y luego él aporta una carta del pollo Carvajal desmintiendo lo que en principio, pues había Pollo Carvajal es Sito donde está, pero hay que decir que ha cambiado de opinión y según la novia que tenía en Madrid, tenía una opinión u otra. Estuvo protegido siempre. Es precisamente en ese capítulo, en ese momento, cuando le preguntan y le dicen, ¿usted sabe que usted forma parte de la lista del gobierno de Estados Unidos que está siendo investigado por los tratos con Maduro? Presénteme esa lista, presénteme esa lista. ¿Tiene usted la lista? Se vio de nuevo otra vez a un Zapatero, pues bastante arrogante, ¿no?, en toda la intervención. Es que yo esperaba más de Zapatero porque se había venido filtrando, y era así, que había preparado... Con Javier de Paz. Mucho, y con un catedrático de Derecho, porque lo que hizo ayer Zapatero fue... con Moreno Catenas. Preparar lo que yo creo que va a tener que ser su defensa ante un juez si entre el número 15 y la Audiencia Nacional dejan de pasarse la pelota con lo del rescate plus ultra, porque la Fiscalía... Es una vergüenza la de la Fiscalía y la cobardía de los jueces. Pero la Fiscalía Anticorrupción en este caso que es la que está detrás diciendo, vamos a investigar esto, el 15 se lo pasa. ¿Por qué? Porque ven la dimensión de lo que hay. Porque para que la gente se haga la idea de lo que estamos hablando muy rápidamente, se ha detenido al presidente de Plus Ultra, al CEO de Plus Ultra y al conseguidor de Plus Ultra. Dirán ustedes, ¿y qué tenía que ver este empresario? Pues porque la detención viene porque hay una empresa que se llama Análisis Relevante que, según las investigaciones, estaría implicada en el blanqueo y desvío de fondos vía oro de un rescate de 53 millones del gobierno de España. De dinero público español. Total. Vale. Análisis Relevante, por lo tanto, es una pieza de esta investigación, está siendo investigada. Sí. Bien, Análisis Relevante es una empresa que monta Zapatero. Lo dice. Zapatero no ha desmentido al diario El País, el que llevaba ayer los papeles. Zapatero era el valor activo de Análisis Relevante y estaba en la creación, aunque no en la participación de acciones, porque era administrador único Julito Martínez, y nos hemos enterado de que un tal Sergio Sánchez tenía el 25%. Sergio Sánchez ha reconocido públicamente que los informes... Los hizo él. Ayer salió, es verdad que Maillo estuvo bien porque hemos pasado esto por la IA, sean informes de cortapega o fuera, los informes los hacía él. El segundo socio, y solo tiene dos, esa empresa... No, tiene más, lo que pasa es que los demás no lo sabemos. Claro, pero con el 25% digo que... será para tenerlos pillados. Si Julito es administrador único y el otro tiene la cuarta parte, que el que tiene la cuarta parte de la empresa reconozca públicamente que no sabía que tenían
un solo cliente ni que hubieran ingresado dinero. Eso es muy llamativo. Eso es lo fundamental. Que para mí que eso en es muy 5 importante. años el que tiene la cuarta parte de la empresa solo haya sacado 18.000 euros de ingresos y al que ha detenido la policía, al que ha imputado la justicia, al que le han encontrado 300.000 euros en metálico en casa, ese haya cobrado 450.000 euros y Zapatero que justo coincide, haya cobrado 450.000 euros y ayer reconoce más los 200.000 de las góticas. Pero esto es muy importante, porque lo que estaba haciendo ayer era una predefensa judicial Zapatero y se adelantó a decir: quiero, para que vean transparencia, acuerdo, que yo ayer, o sea, que yo fue el que propuse que mis hijas formaran parte de este entramado, la responsabilidad, y le faltó decir, penal de lo de mis hijas la asumo yo. Él piensa en lo penal y en lo civil. Sí, lo lo que civil pasa ya que... debe tener dinero para aburrir, aunque nunca es suficiente cuando son ricos. Pero la penal, efectivamente, ayer se podía ver, si tuvieran sentido del humor, la sala es horrorosa. O sea, que quiten a doña Clara Campoamor, pobre mujer, encima de que la izquierda la machacó, la derecha la olvidó y tal, es horrible esa decoración. Bueno, pero podían haber hecho la sombra de la guillotina. Como pasaba con Napoleón, los que estaban en contra de Napoleón, que no se atrevían, pintaban guillotinas en la pared. Ayer lo que tenía es una cara de Soto del Real, Zapatero, por eso estaba descompuesto. Él veía seguir los pasos de Aldama, que es por donde tiene que ir. A mí me parece que hizo una exhibición de debilidad y además la hizo casi desde el principio. Es decir, efectivamente, en cuanto empezó a hablar, tenía cara de guillotina, como tú has dicho muy bien. Es verdad que luego se recuperó un poco, pero con Maíos se volvió a venir abajo. Es muy relevante, efectivamente, el contenido de las informaciones que ha venido dando Sergio Sánchez, que dice que el autor de los informes es él, que no había ningún cliente, que los informes son de fuentes abiertas, lo cual... Fuentes abiertas es copiar y pegar. Claro. De la OMS, madre mía. Lo coloca a él contra la espada y la pared porque resta cualquier valor al contenido del informe. Lo que está diciendo implícitamente es que era un cobro por influencia. Pero por lo único, ¿por qué te van a pagar? Claro, lo entiende cualquiera. Cuando él dice que sus informes sean orales, supongo que quiere decir verbales. Sí, pero y entonces el trabajo de las hijas, ¿en qué consistía? Exacto. Porque hasta ahora la información que teníamos es que las hijas se dedicaban a maquetar los estos, ¿no? Pero ¿cómo se maqueta un informe oral? Claro, ¿cómo se maqueta un informe que es oral? ¿En qué consistía el trabajo de marketing y comunicación por el que las hijas cobraban? Música de fondo. Claro, 200.000 euros. Es decir, lo tiene verdaderamente complicado porque yo creo que ayer, con su declaración, sobre todo cuando dice que los informes son orales y que no puede decir a quién se los hacía, él completa la apariencia que esto ya tenía. Es decir, si análisis relevante solo tiene un pagador, que es Plus Ultra, y solo tiene un proveedor, que es la familia Zapatero, pues evidentemente, y es una solo sociedad... hay un intermediario que que ha sido detenido y está imputado. No, es que ha sido detenido y está imputado, que ha sido detenido con los 300.000 euros a los que tú te has referido y con otra cosa más que es muy importante. Tenía en el ordenador un contrato que le garantizaba la comisión del 1%. Que sale exactamente lo que se han llevado los zapateros. Entonces, claro, todo va al mismo sitio. Es decir, es muy difícil que las cosas no sean lo que parecen si todo conduce a... No hay nada que contradiga la apariencia. Terminaremos dando la noticia: Zapatero borra los mensajes de su móvil. No, de hecho, lo hizo. Pero eso también es una prueba. Esto es como lo del escafandro, el siniestro García Ortiz. Hombre, si no tuvieras nada que ocultar, no borrarían los mensajes. Eso es de cajón. Pero en este caso, yo recuerdo cuando me hizo gracia, ya la pura imagen. Este es un farsante, es un mamarracho siniestro. La tierra solo pertenece al viento. O sea, un tío que dice eso es una rémora para la humanidad. Pero lo veía con el de prepago, dice, nunca he tenido, como que no, si te han pillado. Pero que te ha pillado la UDEF, claro que te han pillado, en el Monte del Pardo. Todos los días salemos a correr. Mentira, antes había dicho también que no, que lo conocía vagamente, que no lo conocía, luego que lo conocía un poco, después que lo conocía bastante, pero como si no lo conociera. Y claro, tú lo ves por el Pardo, hablando y tirando a una papelera el móvil. Dice, pero vamos a ver, esto es de Wire. De Wire. Es de Wire. Es que es así. Él lo negó todo. Él dijo que no sabía lo que era un móvil de prepago, que por supuesto él iba vestido con ropa de deporte, dio hasta la marca de deporte, dio hasta el registro del teléfono móvil
móvil de la sesión que hizo de no sé cuántos kilómetros al tiempo que había corrido el kilómetro. Pero el otro... Sí, pero es importante esos detalles porque eran el síntoma de la debilidad. Le puedo decir que hice el kilómetro en 4:11, en 5:09. Dices... Estás mal, ¿no? O sea, tu defensa ante la juez o ante el juez o ante el fiscal va a ser que no podías estar hablando de nada malo con Julito porque estabas haciendo el kilómetro en 4 minutos. Incluso llegó a decir que justo el otro día estaba dando un paseo por esa misma zona porque él es habitual. Va siempre, le tira estaba el pardo, pensando y reflexionando sobre la sesión y que le llamó su hermano para comunicarle que había sido abuelo y que eso le hizo poder comprobar que había cobertura en la zona. Y que por tanto le dio una gran alegría porque aparte... Debo decir que si eso es la defensa que va a tener, está más condenado que, no sé, que Robespierre por la historia. O sea, porque ahora, cuando dijeron que lo había preparado muy bien con Javier de Paz y tal, la gente le atribuye a Javier de Paz, además de contactos, una gran inteligencia. Pero, desde luego, si es Javier de Paz el que ha hecho de amanuense, no creo que sea de así. Auriga, yo tampoco lo creo, más que nada porque creo que Javier de Paz puede ser un obstáculo para la humanidad, pero no es imbécil. Claro. La prueba es que se ha llevado un fortunón y sigue de junto a la presidencia de Murtra. Pero lo que era... Pero es que tiene difícil defensa, ¿eh? ¿Sabes quién me recordaba? Me recordaba al que era ministro del Interior cuando defendía a Begoña. La defendió de tal manera que la condenaba. Antonio Camacho. Sí, es que es un inútil. Yo lo veo igual, es decir, que ella antepuso los intereses del presidente a los de su defendida. Exacto. Y entonces la arrastró todavía más. Yo veo difícil que Javier de Paz se meta en este follón porque bastante tendrá con lo suyo. Pero él lo metió. Sí, claro, ya. Siempre da la cara por mí, dijo. Además textual, da la cara por mí, no yo por él. Algo hay, porque hubo otra cosa llamativa, que fue que reconociera que él sabía que Julio Martínez trabajaba para Plus Ultra. Sí, pero no a la primera, ¿eh? Sí. Al principio no, yo no lo sabía. Bueno, algo me comentó. Pero ¿cómo algo me comentó si es tu amigo? Yo, eso me hace creer que Zapatero sospecha que Julio Martínez tiene intervenidas comunicaciones. Es decir, como le han intervenido en dispositivos electrónicos en el registro de su casa. Bueno, es que esa parte es en la que Maillo estuvo también bien porque aquí hay que recordar que Alberto Núñez Feijóo ha tenido que entregar sus mensajes telefónicos con Carlos Mazón ante una juez por el tema de la Dana. Y este señor, que está comprobado que está en el origen de la creación de una sociedad investigada por un asunto como este, cuyo administrador único fue detenido y ha sido imputado, le preguntan ayer, ¿y usted daría sus mensajes? No, yo tengo que defender mi intimidad. Ya, la pregunta es ¿por qué no está esa parte de la conversación ya judicializada? Pero además me hace gracia porque él entiende intimidad lo privado. Lo privado de los negocios, cuando estás en el Senado, que son las cámaras en España, te están interpelando, eres expresidente del gobierno, tienes un estatus especial para bien tuyo. Tienes escolta, tienes dinero, tienes secretaria, tienes pasaporte diplomático y tienes a cambio más responsabilidad. Si te preguntan, tienes que contestar. No solamente no contestó, sino que encima se puso chulo. Menos mal que Maillo no le bajaba el volumen. Va, ya, ja. Y claro, el otro se iba descomponiendo, pero es un sinvergüenza. A mí fue una de las cosas que más me sorprendió, porque realmente vimos al verdadero Zapatero, yo creo que no todo el mundo nos hacíamos a la idea de cómo era. Hay otro momento también en el interrogatorio de Maillo, que es cuando él está explicando su labor de mediación en el proceso, llama Zapatero, de pacificación o de democratización de Venezuela, y le pregunta el papel del mediador tiene que ser una persona objetiva, que no intervenga. Dice, ¿felicitó usted a María Corina Machado cuando le dieron el premio Nobel? No, porque no la conozco. Dice, pues menudo mediador, que no conoce a la líder de la oposición. Y se negó a llamar dictadura a Maduro y a Delfi. Claro, pero un mediador tiene que estar... ¿Os acordáis de la frase que le dice él cuando están presionando, torturando psicológicamente a Edmundo González? Que él dice, Zapatero, no me conocéis mi lado duro. Sí, ese tema, sí. No me conocéis. Ayer lo vimos. Un gángster caribeño. Pero él pensaba que ayer iba a salir del Senado exonerado por la opinión pública para meter presión y que se le apartara de la causa judicial. Tenía preparado, además se ve que los tenía preparados, una serie de gags, de bromas para que en la televisión los suyos le sacaran a hombros y tal.
y no lo consiguió porque es indefendible. Lo de Bildu. Lo de Bildu que se sacó de la nada para desviar evidentemente la atención. Claro, sí. Para desviar la atención sobre el fondo. Pero fíjate, desvías la atención y la pones. Sí. O sea que lo que tú estás defendiendo es lo mismo que Otegi. ¿Pero qué dices? ¿Que lucharon por la paz? ¿Quién? ¿La que está en la prensa? ¿La que está en las Cortes ahora? Que estaba en la prensa y decía Ortega Lara ha vuelto a la cárcel. De todas formas, evidentemente, claro que sí que está defendiendo lo mismo que Bildu. Sí. Spain is a BRICS country. Sí, señor. Bueno, pero él piensa que las cosas no tienen consecuencias. Lo que llamaba Gustavo Bueno el pensamiento Alicia. Tal cual. Sí. Dice, pero vamos a ver, que lo que estás diciendo, ¿no ves que te condena? Pues le da igual porque está tan infatuado. Pero antes iba de humilde, el contador de nubes, ahora ya no. Desde que lo que recuperó Pedro Sánchez, que recordemos que estaba metido en el baúl del olvido, desde que lo recuperó Pedro Sánchez, cada vez que Zapatero defiende a Pedro Sánchez, en realidad se está defendiendo a sí mismo. Cuando defiende a Sánchez con Otegi, está defendiendo a Zapatero con Otegi, es que lo mismo que con Esquerra. Dieter, eso es muy importante, porque ¿cuándo recupera Sánchez a Zapatero? Pues en diciembre, primero en diciembre de 2019, que es cuando se crea Análisis Relevante y Zapatero contribuye a negociar con Podemos y Esquerra para formar el gobierno de coalición. E inmediatamente después, con el viaje de Delcy. Inmediatamente después, cuando Delcy viaja a España... Con las maletas. Le dediqué a esa parte un podcast y hoy he vuelto a escuchar la parte de la entrevista que Chema Olmo del Confidencial le hace a José Luis Ábalos cuando le pregunta: ¿y usted recibió presiones, visitas de José Luis Rodríguez Zapatero? Los 5 segundos que se queda José Luis Ábalos en silencio, pensando ese momento, y dice, bueno, yo lo que puedo decir es que es muy raro que el ministro de Fomento no esté al tanto de un expediente de Plus Ultra, pero yo no lo estaba. Dice, pero ¿con Zapatero usted se reunió para esto? Y dice, yo no. Dice, alguien por encima de mí el ministerio, dice, pero altos cargos sí, que era Pedro Saura. Dice, y le preguntaron, ¿y qué pasó? Eso se lo tendrán que preguntar a Zapatero y Saura. Ábalos siempre ha sostenido que a Plus Ultra se le rescata por una presión de Zapatero. Porque Ábalos también atribuye su caída en desgracia, otra cosa es que la visión distorsionada que él tenga, pero es relevante lo que él dice, a su fiasco en el viaje de Delcy. Interpreta que Zapatero le toma la delantera, totalmente, ocupa su sitio en el vínculo con Venezuela en el viaje de Delcy, y de hecho hay un viaje de Zapatero inmediatamente después a Caracas, en un viaje en el que Delcy, a principios de febrero, en el que Delcy lo recibe públicamente. Porque Zapatero ha hecho muchos viajes a Venezuela, pero no en todos ellos se le recibe con esa alaraca. Eso fue por un motivo. Bueno, y ahí dice la verdad Ábalos, y la cronología le respalda. Sánchez fue el primer presidente de la Unión Europea que salió a decir que Nicolás Maduro era un dictador. Y en ese periodo entre febrero de 2019 y febrero de 2020 ocurre algo, y es que por iniciativa propia le ponen un avión a Zapatero y Zapatero llega a Venezuela. Ábalos, con el vínculo al Aldama, que Aldama lo mismo era en un lado que en otro porque tenía buenas relaciones, Ábalos es el que tenía el vínculo con la gente de Guaidó. Bueno, y hay que decir una cosa, además, su amigo Presencia, el ministro de Turismo, es el que está en el avión con Delcy. Y ayer otra cosa que le preguntaron y que no contestó, pero como otras cosas, es Huawei. O sea, Huawei es como la pieza de convicción de si estás con Occidente o estás con Pekín. Y entonces, ¿qué aparece? Él no dice si cobra de Huawei. Si no, podía haber dicho que no, si es que no cobrara. Luego cobra. Cobrar de Pekín, en plena historia con Teherán, cuando a Huawei le ha encargado nada menos que las investigaciones judiciales están en manos del gobierno chino. Es decir, que se dice pronto, todo lo que se refiere a Huawei está perseguido en Estados Unidos, apartado totalmente en la Unión Europea, y aquí viene Sánchez como Pablo Iglesias defendiendo los coches eléctricos de Pekín. Estos siempre con Huawei a revueltas. Y ayer no contesta, no dice si cobra de Huawei. Pues si no cobras, ¿por qué lo sirves? O las hijas, o él o las hijas. Es decir, en la página web de las hijas aparecían una serie de nombres como proveedores
análisis relevante. Sí, Era señor. uno, ya sabemos que al menos uno de los... Que era papá. Ahí Pues también, Huawei también aparece. Sí, señor. Digo, porque antes decía, Dito o Rosana, no recuerdo cuál, el tema de la lista de la que aparecía Zapatero. Zapatero aparece en esa lista por un motivo. Es decir, Estados Unidos interviene en Venezuela y en Irán porque las considera piezas clave en su competencia geoestratégica con China. Con China, Con claro. China. Y también Groenlandia. Y considera que Zapatero ha sido fundamental para abrir la puerta de China en Venezuela y, por lo tanto, en el hemisferio occidental. Es decir, este es el motivo por el que Estados Unidos le tiene puesta la proa a Zapatero. El vínculo con Venezuela, fundamentalmente el vínculo con China y la manera que tiene de abrirle la puerta de lo que considera su patio trasero. Exactamente. Al principio eran las tierras raras que consiguen, que tienen los chinos y tal. Y ahí Zapatero, como siempre, es mediador. La fortuna que debe tener Zapatero, ríete de Amancio Ortega, porque es que ha estado en todos los grandes enjuagues, que es el petróleo. PDVSA también se puso muy nervioso con esto de los cupones y tal. Sí. Huawei no contesta, porque Huawei es... De acento Huawei tampoco contesta, China, porque le hace una relación tampoco, de... Pero sobre todo el tono general es de chulo, pillado. Y a la defensiva, sí, pillado. Y luego no lo tenía tan bien preparado, porque hablando de Ábalos precisamente y del viaje de Delcy, que es lo que él dice, él reconoce que tiene una buenísima relación con Delcy Rodríguez, por supuesto, pero dice que no tiene constancia del viaje cuando está en España, del viaje a España. Le preguntan por Ábalos, dice que como Ábalos ha desmentido, ellos nunca se vieron siendo Ábalos ministro, pero claro, luego Maillo le saca la última declaración de Ábalos una vez que ha estado en prisión, diciendo que sí, que en realidad sí que hubo encuentro. Dice, no, usted no tiene actualizada la relación de las declaraciones de Ábalos. Ha mentido siempre. Decimos Sánchez miente, no es que Zapatero empezó mintiendo desde el primer día, pero la cuestión clave es la militar. Y ahí te examinan. El mundo no dice si va bien el Madrid, por cierto. No hablaré de eso, a ver si los hermanos atléticos nos vengan hoy un poco. Pero militarmente, cuando tú no eres un país decisivo, y si lo eres también, ¿por qué te valora el mundo? Primero por tu fuerza. Por tu fuerza. Luego por el dinero que puedes producir en tus negocios. Es decir, primero la fuerza militar, después la fuerza comercial y luego la fuerza política, diplomática y de propaganda. Bueno, España se convierte en un paria en lo militar voluntariamente. Políticamente se convierte en un paria porque le da la gana a las órdenes de lo militar. Y ideológicamente se plantea entonces, y sigue planteándose ahora, ser el enemigo de Occidente dentro, ser como el alcalde de Nueva York que jura sobre el Corán. Es decir, ser un enemigo público tolerado, pero que está siempre dentro jorobando. Claro, eso, cuando no hay guerra, bueno, pues a lo mejor te lo perdonan como una cosa extraña. Cuando hay una situación mundial como la que hay y cuando España está donde está, el único país que no se puede permitir ser el leproso de Europa es España. España está pillado por todos los lados. Tú ves el mapa de España, es el mapa de una debilidad estructural que también te da importancia mundial. Pero cuando tú renuncias a lo militar, a lo político y a lo ideológico, estás a merced de cualquiera. A mi impresión es que estos descuentan que como es tan difícil, y es verdad que objetivamente lo es, mover las bases, antes Castilla. Sí, que da lo mismo. Sí, claro. Que lo mismo me da que me da lo mismo. Sí, pero ahora hay un incontrolado en la Casa Blanca. Para bien y para mal, pero es un incontrolado. Además ya no va a repetir, ya no va a las elecciones. Que no entiende la palabra imposible. No, al revés, le gusta. Y en Marruecos están haciendo una fiesta porque es el gran beneficiado de esta política de Sánchez. ¿Por qué la hace? Pues yo creo que porque políticamente no tiene muchos más recursos o se convierte en el Zapatero bis y empieza a decir yo soy el único referente moral que queda en Occidente. Bueno, ya lo dice. Y lo es. Y luego... Porque es que Estados Unidos se está cargando a sus socios, pero no a sus socios políticos ni militares, a los socios comerciales de Zapatero. Porque Venezuela... Bueno, y de Sánchez. Irán, ha ido 3 veces a Pekín y tiene una cuarta ahora. Cuba, China, ¿qué es sino los mercados potenciales de José Luis Rodríguez Zapatero? Irán es más importante porque es el fermento, y lo que ha sido Cuba durante muchos años con la trilateral, que es todos los grupos terroristas siempre tenían el santuario cubano. Ahora el santuario de todos los terrorismos es Irán. Irán es el desde Khomeini
amparado además por la cosa, que es una cosa espiritual, no, es una cosa política, es la yihad en todo Occidente contra Occidente en general. Entonces tienes a Hezbollah, tienes a Hamas, tienes a los hutíes y tienes a toda la parte chiita, que es minoritaria afortunadamente del Islam. Pero es que asombrosamente España se pone a halagar, bueno, jamás en la flotilla, en Gaza y tal. Ahora Irán directamente, que te lo agradece la embajada. Los hutíes con no participar en aquella operación en la que había participado todo el mundo en Yemen. Pero fíjate que también salió Margarita Robles a presumir. Sí, pero es que resulta que la mayor parte de los países musulmanes están en contra de Irán, están a favor de Estados Unidos, empezando por Marruecos, que eso debería preocuparnos. En el pacto de Abraham, que es lo que monta Trump en su primer mandato, no lo remata, pero lo está rematando ahora, y por la fuerza de las armas, tienes a Arabia Saudí en primera fila contra Irán. Marruecos sí lo tiene suscrito. Marruecos está pendiente de que lo firmen los países suníes, empezando fundamentalmente por Arabia Saudí. Bueno, es posible que alguno ya lo haga. Yo creo que sí. Falta el más importante es Arabia Saudí. El desarrollo también está con Marruecos. El desarrollo político y económico de Marruecos que se está notando en los últimos años viene precisamente de esos acuerdos, del pacto con Israel, del pacto con Arabia Saudí, pero si lo vimos cuando las famosas aguas en las que había petróleo entre Canarias y Marruecos, que España renuncia porque cómo va a haber una planta petrolífera a 400 kilómetros de una isla. Reino Unido, Israel, le dan la tecnología y la infraestructura a Marruecos para hacer lo que no quería hacer España. Imagínate que mañana o bien deciden atacar Ceuta, Melilla, tienen un ejército, lo hemos armado nosotros, hemos vendido las armas nosotros. ¿Y alguien cree que aquí, en este gobierno, hay gente capaz de defender algo de España con los socios que tiene? ¿De quién depende? No. Pero es que si es por Canarias, exactamente lo mismo. Hace nada, como 2 o 3 días, se recicló una historia de hace unos meses, que es que Marruecos quería entrar en ampliar su plataforma para coger el petróleo, que Canarias rechazó cuando tiene los derechos Repsol, los tenía. Entonces lo que quiere Marruecos es ampliar eso, pues para petróleo y para lo que sea, y sobre todo para tocar las narices a España. Entonces, yo es que no veo en este gobierno a nadie, pero a nadie es ni a un ministro. Margarita Robles, antaño podíamos pensar que... No, Margarita Robles la más arrastrada de todas. El número de ayer, presumiendo de que ni se lo habían consultado, sin darse cuenta de lo que estaba contando, demuestra que está pues como Marlaska, para el derribo. La debilidad ahora estructural de España es patética y la gente piensa, bueno, pero no pasará nada. O sí. Es que os acordáis que Zapatero estamos y Sánchez... en un momento en el que puede pasar cualquier cosa. Pero Zapatero y Sánchez llegaron a repetir el mismo eslogan, que era volver al corazón de la vieja Europa. Alejarnos de Estados Unidos y volver al corazón. El corazón de la vieja Europa. Hicieron una reunión en Bélgica, 19 países de la Unión Europea y no te invitaron. Sí, eso es que el corazón está regular. Es que estamos de antagonistas en todo. Quiero decir, porque hemos hablado hasta ahora en materia de seguridad, el 5%, la disuasión nuclear, la utilización de las bases, pero que en materia de competitividad, de gestión económica, también estamos en contra, pero no se sabe de qué estamos a favor y sobre todo no se sabe a quién lideramos, quién está detrás de nosotros. Nadie. Bueno, con la CELA, ¿a quién se lo enviamos hoy, Federico? Pues, chico, Maillo. Maillo se lo merece. Yo creo que fue la mejor actuación de su vida política y además que en el directo no se vino abajo sino arriba, porque cuando otro se pone chulos cuando tienes que plantar muy bien, cara. Pues venga, Maillo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Prevenir es curar y está en nuestra mano cuidarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Y hacerlo además con garantías, con eficacia y de forma natural. Y se preguntarán, ¿cómo? Bueno, aquí lo sabemos, es sencillo, con una nutritiva alimentación, eso siempre, un poquito, aunque sea un poquito de actividad física y la suplementación más avanzada, la de Mundo Natural. Quien sabe de salud, de prevención y suplementación conoce bien a Mundo Natural. Y si conocemos a Mundo Natural, seguro que hemos probado el mejor suplemento para luchar contra los radicales libres y mejorar la producción endógena de colágeno. Hablamos de Colacel Antiox de Mundo Natural, la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista o farmacéutico, también pueden llamar al teléfono
teléfono de información, de pedidos y asesoramiento gratuito 914460000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la propia aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, nos vamos este viernes, hacemos el programa en Valencia, ¿eh? Sí. Novotel se llama. Sí. Que es donde estuvimos la última vez, que yo creo que es el mejor programa que hemos hecho y haremos nunca, porque nunca el programa salió tan bien. Estamos allí hasta completar aforo, la calle, que me lo debería saber, pero digo, pues lléveme al Novotel, Pío XII 4. Pío XII 4. Y es muy grande el sitio, Sí, o sea que pues, fenomenal. invitamos a que vayan allí y allí contaremos y comentaremos todo. Ayer, lo he comentado antes, estaba viendo a Cristina Seguí a la puerta del Palacio de, la Ciudad de la Justicia, esas cosas modernas que hacen que al final ya no sabes si es una cafetería o un juzgado. Eso es como estas capillas multiculturales, que ya no sabes si es una capilla o es un Starbucks. Las de los sanatorios, sí. Que es horrible, te dan ganas de no morirte para a ver si me van a hacer un funeral Hare Krishna. Bueno, pero es verdad que lo que contó es que es ella la acusación popular de lo de Oltra, que al final se sienta en el banquillo, y de la captura, el robo de niños de familias vulnerables, que a lo mejor pues son gente metida en problemas toxicológicos o en la cárcel, que dependen de los abuelos. Ella denunció quitarle los niños y dársela en adopción a parejas LGTBI ligadas siempre a la banda esa de Compromís. Y eso lo sigue manteniendo. Y eso es terrible, porque lo que se está ahora descubriendo en Francia a partir de Jack Lang es exactamente eso. Una red del Partido Socialista donde se quitaban a hijos de padres drogotas o que había muerto alguno y tal. Normalmente están en manos de los abuelos o de algún tío. Coger los niños y darles a parejas de su cuerda LGTBI que normalmente no les dan los niños. Allí se los dan, se los quitan y se los dan. Y es un tráfico de cientos, miles de niños, y eso va a acabar estallando porque el nivel de corrupción en ese ámbito en Francia es espectacular. El otro día veía el caso a partir de Jack Lang, que ha sido, yo lo conté aquí porque yo conocí en la transición a estos, a Guillaume Kengem, a Tony Divert, que eran los que presumían de pedófilos, que vinieron a ayudar a montar el Frente de Liberación Gay de Cataluña. Bien, y entonces, con Carlos Emprumaura, me acuerdo que un día, hablando de esto, dice, ¿tú sabías que Jack Lang tenía un grupo de gente que iba los fines de semana a las casas de acogida, a los centros de acogida, para acostarse con los niños Down? Digo, de ese grupo, nada me extrañaría porque lo decían. Y además que Tony Iber decía que a partir de 3 años ya no le interesaban, textual, ¿eh? Y es que yo no sabía que ese caso se llama el caso Coral. El caso Coral es que un niño en esas casas de acogida, de los que eran visitados, y ayer un tipo que fue educado en una de esas casas, que es Hervé Vilar, el de Caprice Fini, bueno, pues contó que él había estado en una de esas casas de acogida y que iban los poderosos a manosearlos como a él siendo niño, y te cuento las casas de acogida, etcétera. Y el caso Coral es que aparece un niño de 10 años violado, muerto, con la cabeza en un charco de lejía. Y entonces, eso es una zona por los Boscos en Francia. Entonces un diputado del naciente Frente Nacional, del padre Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, en un mitin allí, donde ha muerto el niño, dice, este niño ha sido víctima de la colección de pederastas, de pedófilos que dirige Jack Lang. Y si tiene valor que me denuncie. Esto en un mitin. Por supuesto, nunca lo denunció. Luego aparece otro joven muerto en una escuela también de adolescentes de ballet. Y ha salido una historia, Le Ballet Rose, que es, como llamaban, esas visitas de violaciones sistemáticas, desde el poder de Mitterrand. Después sale lo de Jack Lang, que lo detienen por unos chaperos, un lío, un escandalazo, chaperos marroquíes, jóvenes todos. Lo tiene que sacar Francia de la cárcel, de la comisaría. Y luego aparece con Epstein, teniendo negocios, tal, todo lo ha habido y por haber. Y entonces la gente empezó a hablar. Y lo primero que sale es otra figura casi comparable a Jack Lang, que es Duhamel. Duhamel era un tipo que fue el consejero de no menos de 5 presidentes, el gran consejero de la izquierda y de la derecha, y su hija, lo acusa de haber violado a su hermano gemelo
que era hijastro, porque era el segundo marido de su mujer, una novelista muy conocida, Pisiach, hijo además de un tipo súper famoso, ministro también de Francia. Entonces, una que era ministra de Educación, cuando sale el libro, y la tía sí, el hijo no quiere denunciar, pero dice que lo que dice su hermana es verdad, pero que él no quiere aparecer en ningún lado, porque ha hecho su vida, es tratar de superar eso, está casado, tiene 2 hijos, no quiere aparecer, pero que por lo dice su hermana es así. 14 años tenía, cuando repito, matrimonio y tal. Ellos son hijos de un señor que se llama Kouchner. Kouchner ha sido el superministro, además un guaperas y tal y cual. No denuncia al otro por violar a su hijo. No lo denuncia, no lo comenta. Y entonces hay una que era ministra de Educación, vuelve a la Facultad de Ciencias Políticas, cuya fundación, digamos, jefe, es Duhamel. Y entonces le dice al decano, oye, no podemos tener, ¿has visto el libro? Que este es un violador y tal. Oh, cuánto me asombra lo que me dices, estoy desolado. Venía de ser ministra de Educación, profesora de la misma facultad. La élite de la élite, Sciences Po. Bueno, ¿qué hace? Le encarga la lección inaugural del curso. Y entonces dice la ministra, para ellos le réseau, o sea, la red, es mucho más importante que la familia, que el cargo, que el trabajo. Es decir, es una red tan intrincada que cuantos más fechorías protejas, más te va a proteger a ti. Y ahí está Jacques Langes, la masonería. O sea, su abuela, la primera masona de la historia de Francia. Todos sus abuelos dicen, es judío. No, su verdadera iglesia es la masonería, que ha controlado siempre la justicia en Francia, desde tiempos de la Tercera República e incluso antes. Entonces tú ves que ahora empiezan a hablar. Yo cuando voy ayer a Hervé Villard, que está hecho una defensa el hombre, contando que él, niño de acogida, lo manoseaban los visitantes, dice, bueno, pero eso lo sabe todo el mundo. Eso ha pasado siempre. Eso la justicia siempre lo ha amparado, porque ha habido denuncias. Dice, ¿cuántos niños han desaparecido? Ni se sabe. Esto es Francia, esto es Occidente, eso es la corrupción total. Y el gran problema, como con Epstein, el problema ya no es el abuso sexual, el problema es la impunidad judicial y policial, que es terrible. Pues eso es lo que ha denunciado Cristina Seguí. Creo que el caso es de Castellón, el primero que sale. Eso es una red, eso no pasa una vez, eso pasa a menudo. Y esa historia, ahí la corrupta justicia valenciana ha ido contra la denunciante, igual que fue contra la niña de la que había abusado el marido, Mónica Oltra. En fin, horrible. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a los oyentes. Es la mañana, es radio. Bueno, el tiempo, salvo que pase algo con la borrasca Regina, pues nada. Mañana y sobre todo pasado va a llover. Por supuesto, en mi pueblo lloverá y nevará toda la semana. Tiene que ser. Vamos camino de Semana Santa. La Cuaresma se tiene que notar. Aunque no felicite la Cuaresma este gobierno abyecto, y sí el Ramadán, gobierno impío. Bueno, pues el caso es que en la semana que viene va a ponerse peor y va a durar. Estamos a principios de marzo, o sea, el tiempo que tiene que hacer. Las temperaturas hoy un poco más altas, 18 de máxima en Madrid. Igual Sevilla lo mismo que ayer, 23 grados, más la humedad del Guadalquivir. Bien. Y ayer Soria 0 grados, pues hoy Soria, que lo ha dejado Teruel, ahora la hermana Soria ha tomado el relevo, está sola en el pelotón del pasmo. La imagino a Soria dando vueltas en ese velódromo que hay en Numancia, que alguien pagó, se hizo para alguien que corría y tal, y falta la bicicleta y el humano, que imagino que sea Escipión o alguien así, que vendrá pronto a Numancia y está al lado. Claro. ¿O Sánchez? O Sánchez, puede ser. Claro, pues ya digo que es un fantasma. Pues si hacen duro, puede hacer también el velódromo. Bueno, además duro, porque pega el viento allí en Soria. Pues eso, pues ahí está la hermana Soria, el pelotón del pasmo, 2 grados. Bueno, vamos a repasar la bolsa y sus circunstancias, Luis Fernando. Sí, circunstancias que llevan a nuestro selectivo a protagonizar un batacazo hasta ahora mayor del que registró en el día de ayer, un 3,66% abajo, 17.200 puntos, más de 1.000 puntos menos de los que teníamos hace solo una semana.
todos los valores del IBEX 35 están ahora mismo en negativo, cotizando en rojo. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión porque crece la incertidumbre y esto hace que la situación empeore. Para mirar algunos de los valores que tenemos que tener muy en cuenta, pues tenemos que, pese a esta situación, ayer el S&P 500 terminó en tablas, el Nasdaq también, ambos en tablas pero en positivo, el Dow Jones también plano pero en negativo. Y en cuanto al petróleo, sigue subiendo un 4% ahora mismo, el West Texas se vende a $74 el barril, el Brent a $80 el barril. Esta es la situación general que tenemos a esta hora, en la que, bueno, pues ayer a última hora el régimen de Teherán, la Guardia Revolucionaria, ya amenazó directamente a cualquier embarcación que cruzara el estrecho de Hormuz de ser atacada. Por eso la guerra va a continuar. Y por eso cuando se pone del lado de los malos, nos coloca en una situación. Luego además se produce otra circunstancia, es que los aliviaderos de los túneles, los gasoductos que podrían llevar las mercancías hacia el Mar Rojo se encuentran con los hutíes, que también apoyan al régimen de Teherán y que también han amenazado cualquier... por eso va contra todo el régimen. Bueno, a ver, noticia de interés cultural de la ONCE para compensar. Pues sí, porque hablamos de Marilyn Monroe, cumple 100 años del nacimiento de la actriz y para celebrarlo, pues fíjate, una exposición que además ha impulsado nuestro compañero Guillermo Balmori y es acerca de las ilustraciones de Alejandro Mogollo, quien pueda que disfrute de ellas en Instagram, sus redes sociales, y es en las salas Juana Francés y Pablo Serrano. Se inaugura este martes, es la zona de Tetuán en Madrid, y es que de verdad que es para verlas, dedicadas a Marilyn Monroe. Pues nada, una pausa y vamos Tenemos el dato del paro, Federico, si quieres conocerlo a esta hora de la mañana, las 10 en punto. A ver, pues te lo cuento muy rápidamente. El paro registrado ha subido en 3.584 personas. Los parados registrados oficiales, según el departamento de Yolanda Díaz, ascienden a 2.442.000, pero si sumamos los maquillajes de Caldera y de Yolanda Díaz, nos vamos casi a 4 millones de parados, 3.945.000 personas desempleadas hasta ahora. Datos también importantes. Para conseguir el incremento interanual de afiliados a la Seguridad Social, que es de 474.000 personas en términos interanuales, han hecho falta 15.615.000 contratos. Esto hace una media de 33 contratos por cada nuevo afiliado al año. Y dentro del informe uso, que es el que desgrana todos estos datos, llaman poderosamente la atención sobre que la rotación en el empleo ha llegado ya a los contratos indefinidos a tiempo completo, porque la divergencia de las cifras sugiere que bien muchos de esos contratos indefinidos, cada afiliado firma varios, con lo cual quiere decir que deja uno y coge ya otro. los deja firmados. Sí. Y por supuesto, bueno, pues que esa rotación está incrementando la precariedad laboral en España, que es una de las señas de identidad hoy en día. Luego que no hay vivienda, ¿cómo va a haber vivienda? Para que luego digan que no ha hecho nada Yolanda Díaz, ¿eh? Bueno, sí, hombre. Lo que puede destruir un comunista siempre es mucho más de lo que puede construir, incluso el crimen. Pero el otro día dimos exactamente la cifra. 66.000 euros le cuesta a una empresa pagar a alguien. Le llegan 33.000. Esa es la realidad. Un sueldo corriente. La empresa le cuesta el doble. ¿Cómo vas a contratar gente? Y sobre todo es que, claro, lo que cobran los otros pues es exactamente la mitad de lo que cuesta ese puesto de trabajo. Todo impuestos. Bueno, ¿por dónde van los oyentes hoy, Silvia? Bueno, pues por la decisión del presidente del Gobierno, decisión unilateral de impedir que los Estados Unidos utilicen las bases militares de Morón y Rota, como ya hizo, por cierto, respecto a la soberanía del Sáhara. Cambió de opinión y no consultó. Él solo sobre la marcha y adelante. Bueno, pues es una decisión que, en opinión de los oyentes, nos coloca en una pésima posición a nivel internacional, porque tampoco se ha sumado a la Alianza Europea para fortalecer la autonomía defensiva del continente. Así que con estos mimbres parece bastante evidente qué es lo que puede pasar a partir de ahora. Hacemos una pausa y escuchamos lo que piensan. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues a ver. Bueno, pues parece que Ceuta, Melilla y Canarias están en peligro por capricho del presidente del Gobierno, que según los oyentes sigue moviéndose con el único afán de mantenerse en la Moncloa para evitar los líos judiciales. Y claro, para eso necesita una izquierda fuerte
y que le apoye, los del no a la guerra, como vimos el pasado fin de semana en los Goya. Ahora bien, la oposición, algunos de nuestros oyentes consideran que tienen una oportunidad de oro de aquí al 15 de marzo para demostrar que están donde deben estar. Él necesita votos. ¿A quién se los va a pedir y con qué declaraciones los consigue? De los perroflautas. Y entonces el discurso va a ir por ahí, porque no puede salir de la Moncloa, sabe lo que le espera afuera. Si nos echan de la OTAN, le da exactamente igual. Intenta hacer una reunificación de izquierdas, agitar, no a la guerra, etcétera, etcétera, para intentar avivar un poco el voto de izquierdas. Hombre, yo creo que en estas posiciones internacionales de España como país debería, aunque sea, consultar con el Parlamento para que cada uno por lo menos se retrate. Desde que está Sánchez ya no nos quieren en ninguna parte, no nos llaman para ninguna reunión. España está desprotegida por todos los lados. Como no se marche pronto Sánchez, somos el hazmerreír del mundo. Es una verdadera vergüenza lo que está haciendo este hombre en nuestro país, España, que Estados Unidos piense mal de nosotros, porque es normal, y quedemos mal ante el mundo. Vamos a ver dónde nos va a llevar este hipócrita sinvergüenza que tenemos en el gobierno. Yo lo veo muy claro. El vecino de abajo se va a crecer y ya veremos. Si al final nos pillan las Canarias, nos pillan Ceuta y Melilla y Andalucía. ¡Hala! Así vamos a acabar. Si mañana Marruecos decide invadir Canarias, contará con el apoyo de Trump, porque de esta forma Estados Unidos trasladaría las bases de Rota y Morón a Canarias. No es Sánchez el que dijo no, es todo el PSOE. Es el PSOE de Paje, el PSOE de Margarita Robles, la que va de buena por la vida, el PSOE de Álvarez, el PSOE de Óscar Miente, todo el PSOE. Ahora tenían que estar PP y Vox en Castilla y León todo el día diciendo, cuando aquí voten al PSOE de Castilla y León, no votan al PSOE de Castilla y León. PSOE que votan al PSOE de que apoya a los terroristas de Irán. Ese es, que apoya la dictadura de Irán. Me gusta lo de Óscar Miente en vez de Óscar Puente. Óscar Miente siempre. Hay que decir que ayer confesó que había robado las piezas que estaban bajo control judicial, que él las descontroló. Después de negarlo. Después de negarlo varias veces y de haber insultado a quien le preguntaba. Hombre, y ayer lo confiesa. Dice, probablemente el error que a posteriori comete Adif es no informar al juez. Hombre... Sí, el delito, eso se llama delito. En un accidente que está investigando 46 muertos y la Guardia Civil llevarte las piezas sin informar al juez, sí, probablemente sea algo más que un error. Pero como es un bocaza, se le olvida que fue el primero que dijo que lo primero que iba a hacer era llevarse la Vía Madrid. Voy a traerme la Vía Madrid, la vamos a investigar. Dice, ¿cómo? Yo digo, 11M, la cadena de custodia, romper el escenario del crimen y crear una paralela. Y va a eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que la jueza lo había advertido, luego las familias se cargaron toda la representación, la presión, digamos, y tal, y entonces han quedado como lo que son, unos delincuentes, pero unos delincuentes. Ha estado bien la radiografía política que han hecho los oyentes. Digo, o sea, nuestra debilidad exterior es el reflejo de nuestra debilidad interior. Siempre, ni más ni menos. Siempre. ¿Por qué la política exterior al final depende del presidente del gobierno? Porque el presidente del gobierno tiene la política interior y exterior como reflejo. Aquí es casi al revés. Aquí tenemos una política exterior de escaparate, que en el fondo lo que hace es tapar la debilidad interior de un tío que no tiene votos, no tiene apoyo, no tiene nada, no tiene presupuestos. Y que solo, es decir, porque no se trata, y además lo decían bien, no se trata solo de recabar el apoyo de la extrema izquierda. Se trata de que las bases electorales del Partido Socialista ya son en buena parte en buena parte. Y no es recabar solo los apoyos parlamentarios, es recabar sus votos, porque el objetivo de Pedro Sánchez es, oye, yo estoy por encima de los 100 diputados, entre otras cosas porque si le has quitado la mercancía a Sumar, que es Yolanda Díaz teniendo a un presidente que va mucho más lejos de lo que va Yolanda Díaz, que es Podemos si tienes a alguien que desde la presidencia ha hecho cosas que Pablo Iglesias no imaginaría, porque no le da tanto la imaginación que pudiera hacerse. Pues claro, te quedas con sus votos. Esquerra lo sabe muy bien. Ahora también lo que ha hecho Sánchez en Cataluña, Esquerra se ha quedado en la mitad de los votos. Pero esto es como cuando Largo Caballero es el Lenin español. No hace falta el Partido Comunista. Exacto. Además es como ahora, igual que lo de Huawei, lo de Irán y tal. Rosenberg, el embajador de la Unión Soviética, se sentaba en el Consejo de Ministros con Largo Caballero. Esa es la realidad. Una pausa, vamos a ver si han hecho alguna fechoría. Seguro que alguien ha hecho algo. Seguro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Estoy
Estoy atónito, no dejo de recibir noticias gramaticales que opone un filólogo. Esto no puede pasar. La última hemos perdido a la gramática pilijuerga, pero tenemos a la filóloga Santa Olalla. ¿Qué hacen las campanas? Replican, ¿no? Y un replique de campanas saltarán en la copla. Pim, pam, pum. Pero ¿de dónde las sacan? No. O sea, esta es la que confundió Montoro, el ministro, con Montoro, la localidad cordobesa. Qué bruta es la pobre. Pues mira, ahora que mencionabas a Pilar Alegría, en menos de una hora se constituyen las Cortes en Aragón, un buen termómetro para medir cómo avanzan las negociaciones allí entre Partido Popular y Vox. Hay que decir que Azcón podría ceder a Vox, ya lo hizo en la anterior legislatura, la presidencia de la mesa, sería un indicio positivo. En Extremadura, sin embargo, no hay acuerdo, a pocas horas de que arranque esta tarde el pleno de investidura de María Guardiola. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El PP asume que la votación que tendrá lugar mañana resultará fallida. Esta tarde María Guardiola pronunciará su discurso de investidura, donde se espera algún tipo de gesto hacia Vox para destensar las negociaciones, ya que hay contactos, pero todavía no ha habido una reunión presencial con las direcciones nacionales. La semana pasada Vox la canceló bajo el pretexto de que había filtraciones a los medios. Fuentes de la dirección del PP trasladan que todavía están en la fase de hablar de propuestas, nada de cargos, sin descartar la posibilidad de que los de Abascal ahora reculen en su exigencia de entrar en los gobiernos, a la espera también de cómo van los resultados en Castilla y León. Bueno, más asuntos. El Gobierno aprueba hoy en Consejo de Ministros, están reunidos ahora mismo, el Estatuto del Becario, que según las empresas lo que hará será dificultar el acceso de los más jóvenes precisamente al mercado laboral. Bueno, hace unos minutos hemos conocido precisamente, aquí los reportaba Luis Fernando Quintero, los datos de empleo correspondientes al mes de febrero, que lo que ponen de manifiesto precisamente es que sube el paro fundamentalmente debido a los más jóvenes. Leticia Vaquero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A esta hora comparecen los secretarios de Estado de Trabajo y de Seguridad Social para explicar esos datos del mes de febrero, donde observamos que el número de trabajadores cotizando asciende, pero eso no impide que el paro también lo haga. En 3.600 personas, que son las que se han registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Es un 0,15% más respecto a enero. Hacía 5 años que no ocurría, pero sin embargo, Joaquín Pérez Rey lo explicaba así. Verán que este ligerísimo repunte, que está ampliamente compensado por los magníficos datos de seguridad social que ofrecerá a renglón seguido el secretario de Estado de Seguridad Social, verán que este ligerísimo repunte se explica básicamente por la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo. Es decir, no se trata de destrucción de empleo en ningún caso, sino se trata de nuevas incorporaciones a un mercado de trabajo que es sólido, ofrece confianza. Bueno, todo esto hace que el número de parados registrados sea de 2.440.000 parados. Eso es la cifra estadística oficial, la maquillada, recordemos, porque no tiene en cuenta los fijos discontinuos en inactividad ni las personas que están en ERTE. Si los tuviéramos en cuenta, ascendería a 3.900.000 los parados, mientras la afiliación mejora con 97.000 altas en el segundo mes del año, siendo la educación, la hostelería y la construcción donde más puestos de trabajo se han creado. Se han firmado casi 500.000 de contratos indefinidos en febrero, pero aumenta el paro. Esto se explica en que solo el 20% de estos contratos son a tiempo completo, el resto a tiempo parcial, y eso favorece el pluriempleo. De ahí que se firmen más contratos indefinidos que personas lo han suscrito. Pues hablando de trabajo y economía, una noticia que le acaban de confirmar a nuestra compañera de Libertad Digital, Beatriz García. María Jesús Montero propone a Inés de Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, es decir, un alto cargo del Ministerio de Hacienda, para suceder a Cristina Herrero al frente de la AIREF. Sí, este nombramiento tiene que pasar por el Consejo de Ministros, aunque debe ser aprobado también en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. La AIREF era uno de los pocos organismos públicos que aún no había colonizado el Ejecutivo, y hay que recordar que se dedica precisamente a algo muy importante: evaluar las reformas económicas promovidas por el Gobierno. Bueno, eso, y he oído esta mañana también que no piensa irse porque no piensa quedarse en Andalucía. Dice hasta conocer los resultados, que no es fácil que sean buenos, y que quiere seguir como diputada pensando en volver ya inmediatamente. Claro, deja todo su equipo para que en la práctica la ministra sea ella. Claro, porque ha visto lo que le ha pasado a Pilar Alegría, entonces no quiere suceder. Pues veremos si se le va al Consejo de Ministros de este martes. Y un apunte sobre el conflicto en Irán. Trump ha informado ya al Congreso de Estados Unidos sobre la operación militar, e Israel ha ampliado esta mañana su ofensiva en el Líbano. Tiene todos los detalles nuestro compañero Luis Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Israel ha anunciado un nuevo despliegue de tropas en el sur
sur del Líbano. El objetivo es crear, dicen, una capa adicional de seguridad a través de ataques extensos y evitar así amenazas e intentos de infiltración en el Estado de Israel. Mientras Donald Trump asegura que Estados Unidos puede librar guerras eternamente en base a sus reservas de municiones, el presidente recalca que cuentan con un suministro prácticamente ilimitado. Aun con todo ello, la escalada del conflicto está provocando el cierre de embajadas estadounidenses como la de Kuwait y también con la evacuación de su personal no esencial en todas las delegaciones diplomáticas en Jordania, Bahrein e Irak. Aquí en España, el ministro José Manuel Álvarez señala que no ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado Marco Rubio desde la ofensiva y subraya que nuestro país no ha recibido ninguna presión. Talked with him several other times. I was very kindly invited to the State Department and we had a very good conversation. Y en clave económica, la ofensiva también está ocasionando numerosos problemas. El petróleo se encarece un 5%, por lo que la gasolina podría subir hasta los 2 euros por litro y el gas aumenta hasta un 50%. Todo ello sumado a la caída de las bolsas europeas. Aquí en España, el IBEX 35 ha iniciado la sesión este martes con una caída del 1,54%, perdiendo los 17.800 puntos. Y el que va a perder a lo mejor algo más, me llega ahora me manda Ignacia de Pano, nuestra contertulia, que la Guardia Civil está registrando la sede y la casa particular del vikingo de Forestalia, de Fernando Samper, alias el Cochinero, que es la madre de todas las corrupciones en Aragón, que conoce muy bien a Pilar Alegría y compañía. Sí, es una operación que en este caso dirige la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona. Los agentes han llegado en torno a las 7:30 de la mañana a la sede central de Forestalia. Hay que recordar que comparte con Servinávar sede en Madrid. Es decir, la corrupción es tan evidente, es tan socialista, que son los de Sumerzo, los de Forestalia y los del PSOE, los Servinávar, es decir, los de la Coima, los de la tal, en la misma sede física de la capital de España. Hay que decir que son unas pesquisas que en este caso se enmarcan en esa investigación que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional y que también afecta, entre otros, a la fontanera, conocida como fontanera del Partido Socialista, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI. Madre mía, qué personal, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Isabel González. ¿Y los Capuletos y Montescos de la tele cómo Ahí están? Están enfrentados, pero antes te digo que en Libertad Digital acaba de subir Miguel Ángel Pérez esa información de la denuncia de Julio Iglesias a la Fiscalía, ya directamente escrito de 24 páginas, va por lo contencioso administrativo porque no entiende, dice que carece de sentido común el hecho de que al cantante no le estén dando los datos de las denunciantes y No, que es que sea le están el tercero... privando del derecho a la defensa de un ciudadano, que aunque además de que sea ciudadano español, es que es el español más conocido con Rafa Nadal. O sea, es el tercero en discordia en este procedimiento y sin embargo no se entera ni de la mitad por culpa precisamente, como digo, de esa fiscalía. Los capulescos, los montescos y toda la patulea que rodea a los Matamoros, a las Flores, a los Campos, etcétera, etcétera, ahora ya lo que hacen es enfrentarse por los chascarrillos de pasillo. Es decir, yo te he contado algo fuera de micrófono y tú entras aquí para decir que es que dijiste Diego cuando querías decir Diego, y ahí que andan enfrentadas. Ahora Alejandra Rubio contra Marta López, contra Antonio Rossi, el periodista. Es decir, esto trasciende ya al personaje y se ha convertido en algo prácticamente filosófico. No, yo creo que por primera vez los Pantoja tienen una rivalidad unos herederos solvente, o sucesores problemáticos. Porque quieras que no, aquello se ha ido quedando, ha ido menguando, solo está la Pantoja, el hermano pues no estuviera, Paquirrín no es lo que era, Chabelita está apartada, y aquí son dos dinastías enormes que han pasado por la cárcel. Tres, claro. Pero hay dos que han pasado por la cárcel. Estamos juntando a los Matamoros, a los Campos y a los Flores. Y los Constancia, que son parte de los Camposian. Eso es. Tenemos que hablar también de las consecuencias de la venida o no a España de Juan Carlos I. Yo creo que se ha iniciado una campañita y que poco a poco están haciendo gota fina. Ahora dicen que se suma la reina Sofía. Leía esta mañana en Informalia que quiere que venga con un argumento que me parece peregrino, para hacerle compañía. Mira, será además una novedad, porque no le ha hecho compañía en los últimos 40 años. Es raro. La última vez casi la tira por la escalera del Obradoiro. Es decir, que le pegó un golpe que para haberla estozolado allí, no la ha tratado en ningún sentido, salvo mal, desde hace
Pues ¿cuándo sería con Marta Gallá? Sería en los 80, desde los 80, medio siglo no contempla. Sé si a la vez de viruelas, sí, pero sí. bueno. Y luego hay que seguir hablando del caso Epstein. Ya se anuncia la fecha de salida del libro de la biografía de Virginia Giuffre en España. Será para el mes de junio. La última novedad tiene que ver con las dos hermanas que yo siempre digo que son como las hermanastras de Cenicienta, Anastasia y Griselda, que son Beatriz y Eugenia de York. Sí. Bueno, pues estas dos las han vetado en Buckingham, no, las han vetado en Ascot, quiero decir. Buckingham ha decidido que no se pongan el sombrerito ese ni los trajes de color pastel porque no son dignas de aparecer en esa cita en la que los miembros de la familia real son habituales. El que pagó el silencio de la víctima fue el actual rey de Inglaterra. Ese no lo veta ni a Camila, bueno, porque él pagó 1,5 millones de libras, la reina pagó hasta 13 millones de libras que le dieron a Virginia Robertson Giuffre, y que luego se ha suicidado. Pues ya ves. Pero hay que decir que el que pone la pasta es el ahora rey que se hace el sorprendido. Pues se dijo ¿Qué cosas hacía mi hermano? Ellas sabían o vivían de lo que su padre ganaba. Y su madre ganaba. Su madre, así que a mí esto su madre ahora... es la que le decía a Epstein, eres una leyenda, cásate conmigo. Sí, o quiero trabajar de empleada doméstica. Sí, tuya, de soubrette francesa, sí. Pues eso, venga, vamos a ello. Es la mañana, es radio.